Buenas tardes. Hoy es la quinta clase de lo que son entrando a las Cortes del Cielo. Estamos siempre guiándonos por el libro de cómo proceder en la Corte Celestial del Cielo, que realmente es la introducción al tema de las Cortes del Cielo, escrita por Ron Horner. Nosotros estamos siguiendo los protocolos y enseñanzas de Ron Horner, pero al mismo tiempo, pues jalamos un poquito de aquí y de allá por otros santos que también han aprendido acerca de cómo operar en las cortes del cielo. Así que les doy a todos la bienvenida. Siempre vamos a entrar a la presencia del Señor antes de empezar con la enseñanza. Una vez más, vamos a pedirle a nuestra alma, vamos a cerrar los ojos todos y le vamos a decir a nuestra alma que sea sujeta hoy a la mente de Cristo. Que hoy, alma nuestra, te amamos y te pedimos hoy que hoy estés sujeta, callada, alma nuestra, delante del Señor. Y le decimos a nuestro hombre espiritual que salga adelante para que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Padre amado, hoy estamos aquí, Señor, presentes delante de ti para conocer más de este lugar hermoso que es, Señor, las regiones celestiales. Tu palabra dice que ya estamos sentados en regiones celestiales, que somos ciudadanos del cielo, que no pertenecemos al mundo, que el Espíritu que está en nosotros lo celas y que tú tienes celo por ese Espíritu y por esa luz y por ese reino que ya está morando en nosotros. Así que hoy oramos, Padre Santo, para que nos eleves a tu presencia y que a través, Señor, de esta comunión contigo en las regiones celestiales, podamos ser tocados una vez más por tu presencia, que podamos, nuestra vista espiritual, Señor, sea agudizada a través, Padre Santo, de nuestra decisión de buscarte con una mayor profundidad. Vamos a estar un ratito en la presencia del Señor ahorita. Cada uno de nosotros va a dar proféticamente un paso adelante. Y vamos a entrar por una puerta a la presencia de Dios. Amado Padre,
Te doy gracias por la sangre que Jesús derramó en la cruz. Sangre que fue vertida para limpiarnos de todo pecado, pero también para liberarnos del mal. Por esa sangre hoy podemos entrar en tu presencia. Hoy oramos por la manifestación de tu gloria sobre cada uno de nosotros. Solo seamos abiertos a recibir la presencia de la gloria de Dios. Señor, hoy pido que sea manifestado el árbol de la vida sobre nosotros. Y que la savia del árbol de la vida hoy caiga en nosotros para darnos esa vida que es la vida de Cristo. Vamos a usar la imaginación y la vista espiritual para ver el árbol de la vida. Extiendan su mano y tóquenlo. Y sientan el amor del mismo Cristo fluir a través de nosotros. El árbol tiene en sus hojas medicina para las naciones. Pidamos la medicina celestial que está contenido en esa savia y en sus hojas.
Gracias, Señor. Gracias. Esta medicina está sanando hoy heridas, está sanando enfermedades. Tomen la hoja y pónganla donde les duele. Recibimos hoy, Señor, lo que tú nos quieres dar y es la sanidad que tú tienes, Padre, en el árbol de la vida. Bendecimos tu nombre. Hoy oramos por una extensiva revelación de tu justicia y de tu verdad. Que tu gloria permanezca, Señor, sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esto que nosotros ahorita experimentamos, eso es experimentar las regiones celestes. Yo sé que queremos seguir y ahorita estaba yo pensando que vamos a hacer unas sesiones solo de la experiencia de entrar en regiones celestes, porque quien está experimentándolo, el alma está observando, pero el espíritu lo está recibiendo. Entonces lo recibimos con toda la fuerza de la verdad y toda la fuerza del espíritu. El árbol de la vida es una de las revelaciones que el Señor me ha estado regalando últimamente. Y el árbol de la vida realmente es Cristo, ¿verdad? Porque la palabra dice que si comíamos del árbol de la vida no íbamos a morir y únicamente a través de Cristo tenemos la vida eterna. Todo lo que existe en el reino de los cielos es Cristo y es impactante como cuando uno está en un campo, cuando el Espíritu permite que uno vea el río o lo que uno vea, todo es una extensión de Dios. Las flores son la extensión de Dios, los peces son extensión de Dios, y todo lo que existe en las regiones celestes emana el amor del Padre. Así que mientras más tiempo nosotros podemos pasar en estos lugares, mucho más comunión y armonía vamos a tener con el Padre, con el Espíritu de Dios, por supuesto el Hijo, porque lo podemos platicar de una manera más clara con Él. Así que te bendecimos, Señor, por esto. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que son la justicia y vamos a hablar un poquito acerca del adversario. Está basado en su mayor parte en el capítulo del 4, 5 y 6 del libro que estamos leyendo. Vamos a poner aquí, compartir pantalla. Ok. Y vamos a hablar sobre lo que es la justicia de Dios, entendiendo la justicia de Dios. Antes de eso, siento yo que quiero hablarles un poquito de un testimonio, porque vamos a usar este testimonio ahorita un poquito para compararlo con lo que vamos a platicar. Marta Estela me dio permiso de compartir este testimonio para que nosotros veamos la gloria del Señor, que es muy grande. Marta Estela había recibido una herencia desde hace muchos años cuando su esposo murió. Su esposo era dueño de 2 terrenos en Mazatenango y durante muchísimos años, Marta Estela, si tú me permites hablar, creo que eran, ¿cuántos años fue que el Señor te dejó esa herencia? Disculpa, Marta Estela. 8. 8 años, 8 años. Durante esos 8 años, ella intentó vender esta propiedad
y no lo lograba, no lo lograba. Venía un comprador y caía el comprador, venía eh, varios que vinieron y pues empezó a orar. Yo oré con ella en muchas ocasiones. Yo creo que estoy orando con ella hace unos 5 años, tal vez estamos orando sobre esto. Por supuesto que el Señor ha ido sacando muchas cosas que habían pasado, se fueron revelando muchas cosas, hasta que por fin, al entender el protocolo de las cortes, entramos a las cortes celestiales y en las cortes celestiales el Señor reveló que había un gravamen sobre la tierra. El gravamen venía pues por ciertos pecados que se habían cometido, varios pecados que se habían cometido ahí, en este lugar. También había ciertas maldiciones generacionales que Marta Estela tenía de su lado y además de eso, obras de maldad, ¿verdad? Hechicería, brujería, obras que el enemigo había hecho sin tener que sudar, sin tener que gritar, sin tener que llamar al demonio y decirle te vas de aquí, fuimos delante del juez y fuimos con el protocolo para poder quitar gravámenes, porque a veces el demonio tiene un gravamen sobre alguna propiedad nuestra o tiene un gravamen, que es un gravamen, es como un estorbo para poder hacer una venta. Eh, Aparte de eso, habían habido ciertas contrataciones que a la hora de comprar este terreno, pues hubo un pacto, tal vez nada celestial, ¿verdad? Un pacto impío a la hora de la contratación. Todo esto lo vimos en las cortes. Todo esto fue una revelación al estar delante del Señor y pedir el registro de esta propiedad. Así que el Señor reveló estos pactos, reveló el gravamen que había, reveló el pecado, había muchos pecados que se habían cometido y fuimos tratando asunto por asunto. Lo hermoso fue que la gloria del Señor empezó a caer y después de esto el Señor anuló los pactos por su gracia y por su misericordia. eh, Anuló satisfizo con su sangre los gravámenes, fueron satisfechas las deudas que se tenían espiritualmente hablando y pedimos que Marta Estela fuera restituida y que la herencia de Marta Estela fuera restituida. Después de 8 años de que ella perdió muchísimo dinero por el tratar de vender estos terrenos y este edificio que ella le habían dado, ahorros, no digamos enemigos que le vinieron encima. Yo pues he recorrido con ella muchos años. Inmediatamente después de haber entrado a las cortes y haber hecho el protocolo que el Señor nos mostró, en un día el edificio fue por fin vendido, después de 8 años. Y para la gloria y honra del Señor, vemos, este es uno de los tantos testimonios que el Señor nos ha permitido ver, como oraciones que se han tardado mucho en contestar porque no habíamos todavía adquirido esta manera de poder batallar, no la conocíamos. Entonces, podemos entonces encontrar que al entender el protocolo y saber que un juez justo ha dicho, es hora de que mi pueblo aprenda a tener autoridad y que aprenda a gobernar en la tierra, porque entramos a una nueva etapa. Esta nueva etapa es la etapa en que la iglesia es la etapa del reino. Y ya no somos la iglesia de Cristo, por decir solo una iglesia que se reunía, ahora somos el reino de Jesucristo, estableciendo el reino de Jesucristo en la tierra. Y como gobernadores de la tierra, hemos tenido la bendición de poder usar es esta invitación a tratar con ley y justicia aquellas cosas que el diablo nos ha robado. Así que bendecimos al Señor por un testimonio más. Hay muchos testimonios, yo voy a tratar de ir acumulándoles testimonios, ¿verdad? Pero hay testimonios de hijos y nietos que el Señor de repente quita estorbos,
El Señor no tiene fin para esto. Lo importante es reconocer que, como dijimos la semana pasada, las cortes del cielo son un lugar, son que los que estamos invitados a entrar son los de manos limpias y corazón sincero, que significa que son aquellas personas pobres de espíritu, que son humildes, que eh, están caminando en mansedumbre, porque sin mansedumbre y sin humildad nadie va a poder ver a Dios. Es la única manera, el ser manso, humilde delante del Señor. Sin eso, ni lo pensemos. El Señor aborrece a los orgullosos. Por lo tanto, si alguien que por orgullo tiene, como lo dijimos ya hace unas clases, tiene un pecado oculto, por mucho que quiera, ¿verdad? Va a querer, por supuesto que él está invitado, pero no puede entrar, porque donde está la santidad y donde está el Señor, la tiniebla no puede entrar. Así que eso lo sabemos, por lo tanto, tenemos que estar conscientes de que quienes estamos interesados en conocer al Señor y conocer esta riqueza, somos aquellos que de verdad vamos a morir a nosotros mismos, que vamos a decirle adiós a nuestra propia vida para vivir la vida de Cristo. Y con esa humildad y con esa mansedumbre somos más que bienvenidos. Y no tiene que ver cuánto crecemos, cuánta madurez tenemos, cuánto tiempo tenemos de conocer al Señor, eso no tiene nada que ver, sino la verdadera disposición de reconocer a nuestro Rey y reconocer quiénes somos delante de Él, que lo necesitamos, y que con esa necesidad como la viuda, que vamos insistiendo para pedir que por favor nos ayude en contra de lo que el adversario está haciendo, con esa humildad y con esa pobreza de espíritu, es que nos recibe el cielo. Así que entrando ya a lo que es la enseñanza, hoy vamos a ver, permítame compartir pantalla otra vez. ¿Okay? Entonces vamos a entender la justicia de Dios. Ven todos la pantalla, ¿verdad? Ok. El Salmo 89, 14 explica exactamente qué lugar tiene la justicia y el juicio en el reino de los cielos. En el Salmo 89, 14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Ahora, justicia y juicio muchas veces se nos confunden y no entendemos cuál es la diferencia entre los dos. Ahí puse yo esta foto aquí, este dibujo del Señor sentado en el trono. Y Él se cimienta, o sea, todo su reino, todo su gobierno se va a cimentar en justicia, que en hebreo, no puse ahí la palabra hebreo en esta presentación, pero es tzedek. Y la palabra tzedek lo que significa es equidad, rectitud, desde la vista de un rey, de un gobernante o un juez. Es actuar justamente, es ser justo y recto. O sea, la justicia en realidad es la equivalencia o la rectitud o la alineación con la ley de Dios. Esa es la justicia, la alineación con la ley de Dios. Y los juicios, que son mishpat, son los veredictos, las sentencias, un tribunal o la vindicación por una situación, y los juicios van a ser entonces los veredictos que se emanan dependiendo si la justicia se alinea con una situación o no. Lo voy a repetir porque es un poquito trabalenguas. Entonces, la justicia lo que va a hacer es la rectitud o alineación con la ley. Alineación con la ley. Y el juicio es el veredicto que nos va a decir si una situación fue de acuerdo a la ley o no lo fue. Van a haber veredictos buenos o veredictos malos para el acusado, dependiendo si Dios lo encuentra alineado a su justicia. Entonces, siendo los juicios, los veredictos que resultan de medir la rectitud
de un hecho con la justicia de Dios, entendemos lo que es la plomada o la figura de la plomada. En Amós, Amós tiene una visión y le dice qué es lo que ves. Y entonces Amós le contesta en el versículo anterior a Amós 7:8. Y le contesta, yo lo que miro ahí es una plomada, ¿verdad? Y entonces le dice, he aquí yo veo una plomada de albañil. Y el pueblo, y le dice, en medio del pueblo de Israel. Y dice, he aquí, yo pongo una plomada de albañil en medio del pueblo de Israel, no lo toleraré más. ¿Por qué estaba diciendo no lo toleraré más? Porque la plomada no estaba como esta foto. La plomada indicaba que el cimiento de Israel estaba torcido. Yo no soy arquitecto, pero entiendo el principio de la plomada. Cuando están construyendo un muro o una pared, la plomada es importante porque se necesita ver si la pared está recta conforme al hilo que cuelga la plomada. Por supuesto, usa lo que es la fuerza de gravedad. La plomada es algo muy pesado que se cuelga de un hilo, y la fuerza de gravedad, que también es figura realmente del mismo Dios, ¿verdad? Es recto. Entonces, cuando se construye una pared, y es muy importante la función de la plomada. De hecho, todos conocemos el edificio de Pisa, ¿verdad? Pisa, yo estuve ahí, y es impactante que cómo el edificio lo construyeron torcido. Obviamente no usaron la plomada, realmente no fue que no usaran la plomada, sino que fue que un error de arquitectónico se hundió, pero ese es un ejemplo, ¿verdad? Cómo nosotros podemos edificar nuestra vida de una manera torcida. Y entonces se sale uno de la justicia de Dios, porque la plomada es una figura de de la actividad que se lleva a cabo en las cortes legales del cielo. Es como que el Señor pusiera una plomada sobre nuestro corazón, sobre nuestra conciencia, sobre nuestras generaciones, sobre nuestros hechos. Él pone plomada sobre nosotros. Y todo aquello que no esté recto, pues lo que va a pasar es que el Señor va a provocar un cambio en nosotros, y si no nos arrepentimos y si no enderezamos esta plomada, lo que va a pasar es que estamos abiertos a los juicios del Señor. El Señor siempre le dijo al pueblo que ellos regresaran a la justicia. Israel es una gota de sangre de toda la humanidad. Toda la manera como Dios trató a Israel es la manera como va a tratar a cada uno de nosotros, tanto individualmente como pueblo. Así que esta es una de las aplicaciones en la palabra acerca de cuando Dios pide esta justicia. Y en este caso, Dios le está hablando a Jeremías. Este mismo principio se va a repetir miles de veces en la palabra. Cuando Dios le está hablando al pueblo y siempre le está diciendo, pueblo mío, cumple con la ley, ¿verdad? Esta es lo que yo les estoy pidiendo que hagan. Por ejemplo, aquí en este versículo dice así, dice Jehová, desciende a la casa del rey de Judá y habla ahí a esta palabra. En este caso le está hablando al gobernante y le dice, oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia. Este es un versículo que todos los presidentes y todos los que están en autoridad deberían de sabérselo de memoria, porque aquí es donde el rey le está pidiendo, donde Jehová le está pidiendo al rey de Israel, el que era la cabeza de una nación, cómo tenía que gobernar con justicia. Y le dice, librad al oprimido de la mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Estaba poniendo el Señor le estaba diciendo al rey que quería que cumpliera al menos con estas 5 leyes. Y era que cuando hubiera alguien que necesitara justicia y que fuera liberado de la esclavitud o de una injusticia o de un enemigo, que el rey
viniera a ayudar a alguien que estaba en su reino. Dice, librad al oprimido de su opresor. Y decía, no engañéis ni robéis al extranjero. O sea, le decía, es el principio de amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces decía, ni había que robar y había que tratar con misericordia al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda. Los huérfanos y las viudas siempre han sido en la Biblia los símbolos de los más débiles, de los más necesitados, de los que no se pueden, no se pueden defender por ellos mismos. Y lo que vino el Señor es a tratar de moldear y lo que estaba haciendo era que por misericordia a Israel lo que quería era un juez justo. Y le estaba diciendo, quiero que ustedes cuiden como reyes y hagan justicia, porque si ustedes son justos, dice la palabra en Eclesiastés, cuando un justo gobierna al pueblo el pueblo es feliz. Y decía, no derramen ni derramen sangre inocente en este lugar. En este tiempo los reyes mataban a sus hijos y se los ofrecían al rey Moloch, al dios Moloch. Y había extrema mortandad. Y todo esto ahorita se puede aplicar también a los gobiernos de Guatemala y de todas las naciones. Y podemos ver cómo incluso en las naciones no se libra al oprimido, se le roba al extranjero, al huérfano y a la viuda, y por supuesto hay muchísima sangre que se derrama en las naciones. El rey que hacía caso, como el rey David o el rey Ezequías o el rey Josías, que dice la palabra, e hicieron lo recto delante del Señor, tenían la gran bendición de que había paz en su región, había mucha expansión y había favor de Dios. Pero al que no, el Señor lo que hacía era permitir que los enemigos entraran y le hicieran daño al pueblo. Entonces, y ¿saben dónde lo vemos también mucho? Este principio es en el libro de Jueces, porque decían que cuando ellos estaban siendo gobernados con justicia por un juez, los enemigos no entraban. Pero en cuanto ellos se olvidaban de Dios, venían los enemigos, los atacaban, les robaban todo lo que tenían y llegaban a estar en un lugar de tanta desesperación que entonces se recordaban al Señor, clamaban a Él, Dios les volvía a mandar un juez y regresaban a la bendición. Pero Jueces dice que era un círculo vicioso, ¿verdad? Que caían a cada rato. Pero es importante entender cómo el pueblo de Israel realmente es igual que nuestra vida y que nosotros vemos por qué es que nos está pasando esto, porque muchas veces nosotros nos estamos saliendo de la justicia o se ha salido de la justicia alguien en nuestras generaciones que ha provocado algún mal en nuestra vida. En la ley de Moisés, Dios dio instrucciones del trato hacia el prójimo y de la fidelidad a Dios. La verdad es que Jesús dice, la ley se resume en estas cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Todo lo que se sale de esta ley es una infracción, es iniquidad, pecado, es una, ay Dios mío, se transgrede, transgresión de la ley. Y el principio es el siguiente. El Señor siempre nos dice, porque yo soy escudo alrededor tuyo. Yo soy tu escudo, yo soy tu defensor. Pero al estudiar la ley, vemos que aunque Dios nos dice que somos estos defensores, vemos que al nosotros desobedecer la ley, el cerco de protección que Él tiene hacia nosotros se le hace una grieta. Y poco a poco, si no hay arrepentimiento y se continúa con el pecado, las grietas se van abriendo hasta que permiten que el enemigo entre por las grietas y entre a robar y a destruir. Al final de cuentas, regresando al principio del Salmo 89:14, que dice que su trono está sobre juicio y justicia y delante de su rostro están la misericordia y la verdad. La misericordia y la verdad hacen un balance perfecto con su justicia y su juicio.
Por encima del juicio está la misericordia. Y cada vez que el Señor puede decidir entre juicio o misericordia, siempre va a preferir la misericordia, porque Él es grande en misericordia y tardo para la ira. ¿Qué significa esto? Que Él nunca quiere juicios para nosotros, nunca quiere veredictos que sean para nuestro mal, nunca. Él prefiere esperar a ver si hay arrepentimiento. Y él, todo el tiempo, cuando nosotros estamos alejados al Señor, siempre envía profetas o el Espíritu nos habla de alguna manera cuando empezamos a alejarnos del Señor. Dice la palabra que el Espíritu de Dios cela, eh, anhela celosamente al Espíritu que está en nosotros. Entonces Él empieza a llamarnos de regreso para que nos arrepintamos y en el momento de arrepentimiento el cerco se vuelve a cerrar y su misericordia está adentro de esa pared de protección. Pero el pecado y la transgresión de la ley va abriendo esta brecha y eso es lo que permite al enemigo entrar, eso es lo que permite al acusador venir a trastornar nuestra vida. El cerco se rompe cuando se rompe la ley, ¿sí? El cerco, no lo puse ahí, pero el cerco se repara cuando hay arrepentimiento. Digamos que yo peco de mentir, estoy viviendo en la gloria, tengo mucha paz y en eso le miento a alguien. Inmediatamente el espíritu se contrista. Ese contristar de espíritu es precisamente una pequeña grieta. Si yo no me arrepiento de haber mentido y sobre esa mentira pongo otra mentira, la grieta se sigue se sigue abriendo. Y entonces ya el enemigo, que está como león rugiente, y lo vamos a ver más adelante, va a entrar a ver qué hace para devorarnos. Ahora, cuando yo me arrepiento, la sangre de Jesús, ustedes hagan de cuenta que en esta figura, la sangre de Jesús va a ser cemento que va a venir a cerrar de nuevo la grieta que yo abrí. Pero mi arrepentimiento necesita clamar por la sangre para que sea satisfecho esto que yo hice y que de nuevo yo regrese a esa posición de misericordia y de alineación con mi Dios. Así que la justicia es los juicios del Señor o los veredictos de condenación es lo último que Dios quiere para nuestra vida. Y si hay veredictos de condenación en nuestras familias y en nuestros hogares, ha sido porque no ha habido alguien que se ha parado en la brecha, que ha venido a pedir que sean justificados estas acusaciones por la sangre de Cristo. Y por eso estamos acá, precisamente para venir a cerrar esas brechas que se han abierto en nuestra vida. Al romper la ley y salirse de la rectitud con Dios, el adversario tiene el campo libre para acusarnos y maldecir nuestra vida. Recordemos cómo es que la palabra de Dios ejemplifica al adversario y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo es como un león rugiente y anda alrededor buscando a quien devorar. En la Biblia hay dos figuras de león. Está la figura del león de Cristo, que es el león de Judá, el león que reina, pero también está la figura del león como el adversario. Y lo pone como un león porque el adversario quiere siempre ser un prototipo de lo que es Cristo, en el sentido de que quiere gobernar. Y esta figura nos hace ver a nosotros que el adversario no descansa, tiene una motivación muy fuerte, así como un león está motivado por su hambre y quiere comer carne. Y si estuviéramos en la selva y ahí estamos cerca de un león y huele nuestra sangre, el león va a hacer lo imposible por entrar a nuestro territorio y comernos. Pues en el reino espiritual es exactamente lo mismo. El león, el adversario y la figura del león no va a ir atrás de las personas que no son salvas. Esa sangre no le es apetecible porque total ya son suyos. La carne que apetece el adversario es la carne del cristiano,
porque la carne del cristiano y el olor de un cristiano es la fragancia de Cristo y él detesta a Cristo. Y como lo detesta, quiere destruir todo lo que sea como Cristo y todo lo que se parezca y huela como Cristo. Entonces, cuando alguien emana la luz de Cristo, inmediatamente prende el foco para que el adversario le llamemos la atención y ronde alrededor de nosotros. Por eso es que tenemos, ¿qué quiere decir esta sobriedad y velar? El guardar nuestro corazón y mantenernos en esta justicia para que no permitamos que el león venga ni a devorarnos a nosotros ni a devorar a los nuestros. Dice el Señor, aquí estamos viendo ya cuando el pueblo no se arrepintió. Este es en Amós 3. Y Amós fue un profeta que vino a hablar acerca de los juicios que venían del Señor, ¿verdad? Entonces decía, por lo tanto, Jehová, el Señor ha dicho, porque no habían, anteriormente podíamos leer que porque no se habían arrepentido de sus malos hechos, el Señor advierte y profetiza el Señor de esta manera. Un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Esto ya es después de que no nos arrepentimos, ya el Señor ya nos pidió que regresáramos a Él, ya nos pidió que enmendáramos los caminos y no lo hicieron. Ok, entonces, como dices, uno de sus nombres, grande en misericordia y tardo para la ira, pero también eso lo leemos en Éxodo 34, 3 y 4, dice, pero no va, él es juez justo porque nunca va a dejar sin pago el pecado. O sea, cuando hay pecado, tiene que haber pago de pecado. Entonces el Señor le dice, tú cometiste una infracción, aquí está la sangre de Cristo para borrar esta infracción, pero si tú no aplicas la sangre de Cristo y no te arrepientes, alguien tiene que pagar por esto. Entonces, si no es Cristo el que lo paga, lo vas a tener que pagar tú. Y así fue como se lo dijo al pueblo. Y le dijo, un enemigo vendrá. Entonces, ¿qué está el Señor diciendo? Y nos dice a nosotros, al no arrepentirnos, un enemigo viene por todos lados de la tierra. O sea, de repente empezamos a ver la maldición entrar por un montón de lados. De repente empieza contienda en nuestra casa, empiezan enfermedades, empieza pérdida de bienes. Y dice, y derribará tu fortaleza. Entonces estamos viendo aquí también la manera, los pasos como el enemigo entra a nuestra vida. Primero nos rodea el enemigo por todas partes y empieza un ataque de muchas áreas, hasta que derriba nuestra fortaleza, y esta palabra fortaleza es la palabra O-Z en hebreo, que significa fuerza. Entonces dice, te va a chupar la fuerza, te va a dejar desanimado, te va a dejar sin ánimo de pelear más. O sea, va a venir el enemigo y va a atacarte de tantos lados que tú ya no vas a tener de dónde jalar fuerzas para seguir adelante. Cuando ya no tengas fuerzas, entonces vas a dejar sin custodiar y guardar tus bienes y entrará a tus palacios y serán saqueados. Entonces, como aquí podemos ver los pasos que el enemigo tiene, ¿verdad? Si el adversario puede derribar tu fortaleza o tu fuerza, con toda facilidad entra a saquear tus palacios. Hablando de palacios saqueados, precisamente estaba hoy recordando una historia de una pareja que se casó y estaba oyendo yo la historia de esta pareja que se enamoraron locamente, o sea, estaban profundamente enamorados el uno del otro. Deciden casarse, pero resultó que los padres de él, en su lado había muchísima iniquidad. Los padres de él estaban divorciados, el padre estaba casado ya de nuevo, ella, la señora no estaba casada, pero bastante involucrada en hechicerías y en doctrinas falsas. Los padres de ella también estaban divorciados, las dos parejas se odiaban muchísimo, por lo tanto, el matrimonio fue bastante difícil porque el planear un matrimonio con tanto lío y tanto pleito entre los mismos padres, el día que se casaron,
no se podían ver, entonces la mamá no pudo ir a la recepción, los papás estaban peleándose, bueno, en fin, ¿verdad? Tenían unos líos tremendos y se casa esta pareja enamoradísima, o sea, no les faltaba amor, pero precisamente lo que pasó fue lo siguiente: al poco tiempo eh, entra el adulterio, y cuando entra el adulterio se rompe el hogar y ahí entra el divorcio a esta pareja. Esta pareja no se casó con la intención de divorciarse, ni se casó con la intención de hacerse daño. Ninguno de los dos se casó con esa intención. Pero por la iniquidad que había de parte de los padres y porque pues por ignorancia no conocían al Señor de una manera con esta autoridad para poder eh, cerrar de nuevo la muralla sobre ellos, el enemigo vino y los acechó por todos lados, derribó la fortaleza, o sea, se acabó la fuerza para poder pelear en contra de este enemigo que había entrado, primero a través del adulterio, pero también a través de otras cosas, y saquearon los palacios y lograron destruir un hogar. Esta pareja, gracias a Dios, pues eh, lograron sanar el corazón, ya no, que yo sepa, no restauraron el matrimonio, pero restauraron la unidad familiar, porque con el tiempo, cuando empezaron a aprender acerca del perdón de Dios, entonces el Señor fue restituyendo el mal que se había hecho. Y esto, como fue hace muchos años, hoy por hoy podemos ver una familia que ya no está dañada por rencor, ni los hijos por rencor, ¿verdad? Porque el Señor vino a restaurar este hogar, pero se ha llevado mucho trabajo de romper maldiciones, de pedir en las cortes que se vayan cancelando cada una de las acusaciones del enemigo y de las obras que el enemigo había hecho. Pero este es uno de los ejemplos que está en la vida de cada uno de nosotros. Cuando ya la fuerza se acaba, porque ya no se sabe cómo pelear, nuestros palacios son saqueados y viene el dolor y la tristeza. Nuestras maldades pueden ser las acciones que hemos realizado nosotros o nuestros ancestros. O sea, las puertas abiertas para el enemigo pueden ser nuestras maldades o pueden ser los pecados de los ancestros, que abrieron las puertas para que el enemigo cruce esa pared, ¿verdad? Esa muralla y entre a nuestros palacios. ¿Y quién es el que entra? Pues es el adversario, ¿verdad? El adversario es el enemigo número uno, el que era Satanás, el que era Lucifer. Recordemos que Lucifer fue ese hermosísimo ángel que estuvo, un querubín que estuvo cerca de la presencia del Señor y fue embellecido por la gloria de Dios. Pero en el momento en el que él quiso ser como Dios, el Señor lo echó de la tierra, con él se fueron la tercera parte de los ángeles y esa gloria que tenía le fue retirada. Entonces, el adversario se convirtió en el antítesis de nuestro Dios. Por supuesto que nunca le va a llegar a los pies, ¿verdad? Pero todo lo contrario de la naturaleza de Dios es Satanás, porque Satanás es una creación sin la gloria y la creación sin la gloria es una creación pervertida. Entonces, el adversario es precisamente el que va a tratar de maldecir y de entrampar la vida eterna en cada uno de los creyentes. La palabra adversario tiene sus raíces en el lenguaje legal y es la forma en que el término es usado aquí se refiere al que realiza la función de un fiscal, o sea, el que acusa o incrimina a una persona. Cuando ustedes han visto en las cortes terrenales, tiene que haber un fiscal y tiene que haber un defensor, ¿verdad? Y ahí está siempre el acusado. Entonces, nuestro defensor es Cristo, pero siempre nuestro acusador va a ser este adversario que está, lo que él hace es busca cómo entramparnos, busca qué hacer. Él nos conoce mucho y ha enviado sus emisarios para conocer nuestra vida desde que estamos en el vientre. Sabe exactamente
cuántos títulos tenemos de parte de ellos, qué es lo que nuestras generaciones hicieron y desde que estamos en el vientre trata de destruir nuestra vida. Él viene a robar, a destruir y a matar. Y lo hace desde el momento en que somos concebidos. Y el derecho legal fue dado pues, obviamente por pecados generacionales o de los padres, pero ya un bebé ya viene con la mira del adversario para que nunca pueda ser parte del reino de los cielos. Gracias a Dios, nuestro Dios es más grande y Él nos conquista y nuestro corazón amó la verdad y aquí estamos. Pero eso no significa que el adversario no continúe tratando de entrampar que nosotros y nuestras generaciones tengamos vida eterna junto con Cristo. El adversario siempre va a ser tu oponente. Y para ser victorioso, un oponente va a buscar tus debilidades para poder explotarlas. Entonces, lo que va a hacer siempre el adversario, a mí me encantó esto porque es un muchacho, ¿verdad? Entonces a mí se me hizo como uno de nuestros hijos, que el adversario siempre le va a estar diciendo, tú no servís para nada, estos son los pecados que hiciste, estás mintiendo, ajá, aquí te tengo esto, mira, es que caíste en drogas, caíste en esto, ¿verdad? Nunca vas a ser un buen hombre. Son acusaciones. Y lo que hace el adversario es buscar nuestro punto más débil. Generalmente nuestro punto débil va a ser aquellas verdades que nosotros recibimos, perdón, aquellas mentiras que nosotros recibimos como verdades desde que estamos en el vientre. Desde el momento en que nosotros empezamos a existir, el adversario va a usar palabras dichas más que todo por las personas que están cerca de nosotros, que van a destruir nuestra identidad en Cristo. Y vamos a oír desde muy pequeños cosas que no son reales, como nadie te quiere, tú no debiste haber nacido, tú debiste haber sido hombre, o eh, si no existieras, el mundo fuera mejor, etcétera, ¿verdad? Entonces, usa esas debilidades para seguir metiéndonos trampas y seguir entonces eh, minando nuestra vida, para que nunca lleguemos a ser las personas victoriosas que Cristo diseñó que fuéramos. También es llamado el acusador de nuestros hermanos. En Apocalipsis 12:10 dice, oí entonces una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Estos versículos contienen muchísima información. Para empezar, esto está dicho después de que fue lanzado del cielo el dragón y empieza entonces una alabanza y una adoración angelical y empiezan a bendecir al Señor porque fue sacado de un lugar de autoridad este acusador. Ahora, esto de lo que está hablando ahorita habla de alguien que podía acusar incesantemente a los santos, de día y de noche. ¿Qué habla eso del adversario? Pues lo que habla es que no se queda tranquilo, no descansa. Él anda constantemente con escribas, con demonios, con documentos que van a anotar absolutamente todo lo que nosotros hacemos. Él va a estar constantemente tentándonos para que al caer tenga un motivo para estarnos acusando. Y si nos puede acusar, nos puede obstaculizar. Hay muchas formas en las cuales el diablo nos va a obstaculizar. Puede meternos a regiones de cautiverio, nos puede nos puede acusar con mentiras, puede haber un título falso. ¿Qué es un título falso? Ahorita lo vamos a ver más tarde, pero puede decir, yo me creí el título de Lisette, la que nadie quiere. Eso es un título falso, ¿verdad? Y él usa todas las estrategias posibles
y va adelante el Señor, como lo podemos recordar en la historia de Job, cuando Dios le pregunta, ¿qué estás haciendo? Pues yo vengo de dar la vuelta por toda la tierra, ¿verdad? Y el Señor le pregunta, ¿ya viste mi siervo Job? Y le dice, sí, yo no le puedo hacer nada porque como cumple la ley, no, no, él es tu consentido, ¿verdad? Tú lo estás protegiendo. Y el Señor le dijo, te doy permiso, te doy permiso para tentarlo. Y había un derecho legal que lo vemos hasta que ya estudiamos todo el libro, ya pasamos todos los capítulos y vemos de que en Job, aunque había temor de Dios, no había revelación del Señor y había mucho legalismo. Entonces, él obviamente cumplía la ley por legalismo, pero dice solo de oídas, te había oído, pero ahora mis ojos te ven porque no había tenido la revelación profunda de quién era Dios. Y en ese legalismo, el Señor dijo, yo no puedo dejar a Job en este legalismo, y ese fue el derecho legal que el Señor le dio a Satanás para venir a entrar y saquear sus palacios como lo hizo. Lo que hizo ahí Satanás es que él tuvo la puerta abierta para poder acusarlo. Y de hecho, Job es una historia de alguien que verdaderamente fue acusado de día y de noche por el mismo por Satanás. Ahora, dice en el 11 que hay 3 elementos que van a provocar que nosotros venzamos al diablo. Y esos 3 elementos los vamos a encontrar en las cortes del cielo. Lo primero que vamos a encontrar es la sangre del cordero. La sangre del cordero va a cubrir absolutamente y a borrar todo pecado, y lo que va a hacer la sangre del cordero es que va a marcar satisfecho cada culpabilidad que nosotros tengamos. Entonces vamos a aprender siempre, siempre, siempre a usar la sangre del Cordero de Dios. Otra de las cosas que lo vence fue la palabra del testimonio de ellos. Usaron la palabra, esta. La palabra no solo, el testimonio también es la manera como ellos vivieron y cómo ellos dijeron, porque he cumplido la ley, porque he caminado como el Señor me lo ha mandado, porque he hablado con mi boca y he vivido una vida agradable a Dios, yo puedo vencer al enemigo. Un ejemplo de esto, para que entendamos un poquito más qué quiere decir la palabra del testimonio, por ejemplo, es cuando confesamos a Cristo como nuestro Señor, entramos en pacto. Entonces, nosotros podemos usar el pacto que tenemos, el pacto de gracia, que es el hecho de que Jesús pagó por nuestros pecados. Con ese pacto es un documento legal y podemos decir, Señor, por el pacto que yo tengo contigo, en donde el pacto establece que por tu derramamiento de sangre yo fui perdonada, hoy pido el perdón por esto y pido que se anule esto y esto. Entonces, ese testimonio que nosotros tenemos de estar en pacto con Cristo va a ser un arma poderosísima. Y también menospreciaron su vida hasta la muerte. Quiere decir que vivieron con tal apego y con tal amor al Señor, que nunca persiguieron sus propios caminos, sino que hicieron la perfecta voluntad de Dios. Por lo tanto, al hacer la perfecta voluntad de Dios, los tesoros que acumularon son tesoros que están en el cielo, y hay recursos esperando en el cielo para todos aquellos que han menospreciado su vida hasta la muerte. Nosotros siempre, con Cristo, siempre vamos a estar del lado vencedor. Entonces, si cualquier caso que nosotros tengamos en las cortes, si usamos la sangre del Cordero, nuestro testimonio de santos, de humildes, nuestro testimonio de rectos delante del Señor, y que no vivimos para nosotros mismos, sino que con mansedumbre y con humildad vivimos para nuestro Dios, tenemos a nuestro favor los justos juicios del Señor y sus justos veredictos para poder librarnos a nosotros y a nuestras generaciones y a nuestra nación. Recordemos que Satanás siempre nos está acusando, siempre.
pero siempre, siempre tenemos a nuestro eterno intercesor que es Cristo. El Señor me ha permitido últimamente entender esto del eterno intercesor y es que me ha hecho entender que a veces yo, por lo menos antes, yo pensaba que Jesús había hecho el sacrificio hacía más de 2000 años y que lo que Él hizo hace 2000 años yo podía ir como a un libro, ¿verdad? Y decir, sí, en el calendario dice que hace 2000 años Él murió por mí. Hasta que por fin yo entendí que lo que Él hizo en la cruz es eterno, no tiene tiempo, aún está muriendo en esa cruz, aún está, no es que todavía esté muriendo, sino aún esa sangre está viva, esa cruz sigue viva para siempre. Es esa obra que Él hizo en la cruz es eterna. Y eso es lo que significa que Él sea ese eterno intercesor y perenne intercesor por nosotros. Que sí, le va a hablar al Padre y le va a decir, Lisette es una de las mías, Carlín es una de las mías, Marta Estela es una de las mías. Yo pido misericordia para ella porque yo pagué por sus pecados y ella hoy está arrepentida y Padre, con mi sangre yo cubro el pecado que ella hizo. Eso es de todo el tiempo. Pero también entendamos que es como que la cruz siempre está con nosotros, ¿me entienden? O sea, como ese shift que hubo entre dos mundos, entre el mundo de la ley y el mundo de la gracia, es siempre presente. Entonces, aunque siempre haya un acusador, siempre vamos a tener un defensor, siempre, que es nuestro Cristo y lo que hizo por nosotros en la cruz. Hablando otra vez del acusador, en la Biblia se le va a reconocer como diferentes nombres porque su nombre va a hablar de su naturaleza, para que nosotros podamos comprender por dónde da vueltas este acusador que va a tratar de menospreciar nuestra vida de varias maneras. Está, por supuesto, el nombre Lucifer, que lo vamos a encontrar en Isaías, que Lucifer significaba lucero, y ya sabemos que él fue eso, pero cayó. Satanás, que significa el acusador de los hermanos. También es diablo, que es el adversario. Leviatán es otra manera de expresarse. Leviatán también es un principado, pero él también, las características están en él también. Serpiente o dragón, ángel del abismo, Apolión o Abadón, como se explica en Apocalipsis 9:11. Belial, que significa sin ganancia, inútil, destructor y maldad. O sea, porque como sabemos que en su título está su naturaleza, él siempre va a estar tratando de destruir todo lo que es de Dios. Está también el nombre de príncipe de este mundo, porque a él se le dio autoridad durante un tiempo para poder gobernar en esta tierra. El Dios de este mundo también, como dice el 2 Corintios 4:4, el maligno porque no hay nada bueno en él, y ángel de luz porque él se disfraza e imita a Dios. Entendiendo que todas estas naturalezas están en este hombre de tiniebla, en este personaje de tiniebla, podemos entender que un cristiano fácilmente puede caer en alguna de estas trampas, por alguna de estas naturalezas. Sin embargo, siempre vamos a tener al Cristo que nos va a defender. Y este adversario siempre desea estorbar lo que está escrito en el libro del cielo acerca de nosotros. El libro que es nuestro, el libro de nuestra familia, el libro de nuestros descendientes, el de la nación y el de la tierra. Cada uno de nosotros tiene un destino ya escrito, pero el diablo no necesita ni quiere que nosotros lo cumplamos porque sabe que si nosotros cumplimos con nuestro destino, el efecto eterno es tan glorioso y tan grande que él no lo puede soportar. Y entonces lo que él hace es que de alguna manera escucha o entiende o adivina, porque no es que se le esté dando a él acceso a nuestro libro, no se le da, pero él conoce, por ejemplo, si nosotros tenemos como destino el ser profeta, por ejemplo, él va a conocer desde pequeños
ese don que nosotros tenemos y va a estorbarlo, haciendo que nosotros usemos, por ejemplo, un psíquico es alguien que fue estorbado, un profeta que fue estorbado por Satanás para pervertir ese don. Pues así como este psíquico pervirtió el don, a cada uno de nosotros va a tratar de robar las habilidades que Dios nos dio para que esas habilidades no se puedan usar para el reino de los cielos. Un creativo, por ejemplo, que fue diseñado para, por ejemplo, un artista que fue diseñado para pintar lo que ve en el cielo y traer la gloria del cielo a través de su trabajo, puede ser tomado por Satanás y hacer arte grotesco que habla y emane repugnancia y emane oscuridad. Y entonces lo que él hizo fue que se metió con nuestro destino y lo pervirtió para que nosotros no pudiéramos funcionar en la plenitud de lo que Dios nos dio a nosotros. Y eso es lo que nosotros estamos rescatando, nuestro destino. ¿Cómo sabemos si Él está atrás de nosotros? Bueno, pues cuando nos sentimos acusados y algunas de las permítanme, solo quiero sacarles otras porque eso no es todo lo que está ahí. Algunas de las características que nosotros vamos a sentir cuando estamos siendo acusados es que vamos a sentir un peso en el alma. No estamos en esa posición de paz, de gozo, de plenitud y de extrema prosperidad. Estamos viendo de que hay demasiado estorbo en nuestra vida, de que estamos siendo nos topamos tenemos como un ancla y no podemos, no logramos que las cosas nos salgan. También vamos a tener un sentimiento de confusión y tratamos nosotros de tener como la claridad de lo que Dios nos está hablando, pero no nos sentimos como una nube en nuestro pensamiento. También puede ser un sentimiento de culpa, el sentirnos desanimados, se deteriora nuestra fe. Vamos a agregar ahí que tenemos amargura, tenemos enojo, odio, nos sentimos heridos, tenemos la fe deteriorada. Em, estamos a veces llamados a tener autocompasión o a meternos a cosas que no son del Señor, a falsas doctrinas o otro tipo de religiones. Y cada vez que una persona se mete a una falsa doctrina, a una religión, es porque está celosamente anhelando a Dios, pero ha sido tentado para no escuchar al espíritu que lo está llamando, sino precisamente ha sido bloqueado por el enemigo y engañado por el enemigo para seguir otra fuente de doctrina que lo va a separar del amor del Señor. Eh, tenemos acusaciones, voces que nos van a decir que nunca lo vamos a lograr, que no servimos, voces adentro de nosotros que lo que hacen es sentirnos culpables y juzgados. Nos va a decir que estamos solos y vamos a tener deseo de pecar. Cuando estamos bajo estas opresiones, estamos definitivamente bajo una acusación de Satanás porque no logramos avanzar. Ahí es cuando nosotros tenemos que tomar la autoridad y aprender a pedirle al Señor que toda acusación que venga en contra de nosotros o de los nuestros sea cancelada. Aquí estamos hablando de algunos términos que vamos a aprender para poder pelear en las cortes del cielo. El diablo nos va a entorpecer con acusaciones, que la semana entrante vamos a ver lo que son las acusaciones, con falsos veredictos, que un veredicto falso es, por ejemplo, como les había dicho, por ejemplo, un veredicto falso es, tú no servís para nada, ¿verdad? O tú fuiste llamada para siempre ser pobre. Esos son falsos veredictos. Reclamaciones de propiedad. Y ahí vamos a ir más profundo, pero les digo ahorita, una reclamación de propiedades, por ejemplo,
cuando el enemigo toma nuestro destino y tratamos de salir adelante y él mismo nos jala para atrás porque dice, esta me pertenece a mí y nos usa de trofeos, se burla de nosotros, se divierte con nuestro mal. Y todas estas cosas el Señor los va como hablando en las cortes del cielo para que nosotros seamos libres de lo que el enemigo esté haciendo. También lo hace a través de iniquidades generacionales, familias enteras que han tenido idolatría, han tenido perversión, han tenido corrupción. Esa iniquidad generacional es algo que se despierta en nosotros con mucha facilidad. Entonces, esa iniquidad generacional es otra de las cosas que el Señor también lidia en el trono, o en las cortes. Cautiverios. ¿Qué es un cautiverio? Cuando yo trato de cambiar y no lo puedo hacer. Por ejemplo, el cautiverio de una adicción. Eso es un cautiverio. Cuando yo no puedo salir de algo o de la bulimia, de la anorexia, yo estoy presa de esto me siento sola o me siento abandonado, pero es porque estoy metida en un lugar de prisión de soledad. Ya es una, una especie de lugar en donde es más fuerte que una simple opresión. Siempre me estoy sintiendo sola, siempre me estoy sintiendo abandonado. Entonces yo puedo estar metido en un cautiverio en que me esté teniendo bloqueada, pero mucho más fuerte que una presión, como les digo. Entonces se ministra muchas veces, se ora por la persona y no hay manera que salga y es porque está en un cautiverio. También puede estar bajo maldición. Pueden haber pactos o juramentos, incluso pactos con la muerte, o un juramento, por ejemplo, en la masonería y otras prácticas en donde se hacen pactos y juramentos. O lo puede hacer a través de invasores también. Invasores son entes demoníacos, espíritus de maldad que están alrededor nuestro. ¿Verdad? Como hay espíritus de todo tipo y no nos vamos a meter a esto, pero puede ser demonios que han sido asignados a nuestra vida o que hayan entrado en nuestra vida por alguna puerta que nosotros abrimos. Entonces, estos invasores, de la misma manera, ¿verdad? Hay un protocolo para ser libres de esto. Todo esto son como nada más como luzazos, ¿verdad? De cómo nosotros vamos a ir peleando esto y cómo también podemos ayudar a otros, porque no es solo para nosotros, es para ayudar a nuestros amigos, como me dijo a mí la vez pasada, ¿verdad, Kalin? Me está pasando que ahora todo el mundo, ¿verdad? Yo quiero ayudar a fulanito, quiero ayudar al menganito, ¿verdad, Carlín? Quiero ayudar a todo el mundo, pero es tan cierto, ¿verdad? Uno ya piensa, ay, fulanito, ¿verdad? ¿Cómo lo ayudo? Y esto es algo que nosotros estamos aprendiendo precisamente para que la novia de Cristo sea sana, sea libre y tenga esa autoridad en el reino que el Señor les quiere dar. El propósito de las cortes celestiales es la restauración de sus hijos. Ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios. ¿Por qué nos está a nosotros llamando a esta revelación? Por lo que dice en Isaías 61 y dice en Lucas 4, que el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha ayudado a predicar, miren, las buenas nuevas. ¿A quienes? Todos estos están en regiones de cautividad o en alguna prisión que el mismo Satanás les puso. A los abatidos, a los quebrantados de corazón, a los que están cautivos, a los presos, a los enlutados, a los que están bajo cenizas, a los que están de luto, a los que están con espíritu angustiado. Estas son precisamente las obras que Satanás hizo en la vida de nosotros y de nuestra familia. Cuando yo pienso, ¿verdad? Es que esta historia que yo les conté de esta pareja, ellos estaban completamente presos, cautivos de una maldición generacional de divorcio. Sobre ellos había iniquidad generacional, había cautiverio, había también
títulos, falsos títulos y falsos veredictos. Había un montón de cosas que este matrimonio se casó con todas estas, con todas estas obras del infierno. Y pues llevaron al divorcio. Si ustedes realmente estudian por qué se divorcian las parejas, pues van a ver precisamente esto, porque hay derechos legales, hay maldiciones que han entrado a los hogares. Pero el Señor vino precisamente, y por eso son las cortes, para ser libres de toda esta maldición. Él lo que quiere es reedificar, dice, Él lo que nos quiere dar es lo contrario, ¿verdad? Dice, nos quiere dar buenas nuevas, nos quiere publicar libertad, quiere sacarnos de la cárcel, quiere proclamarnos el año de la nueva voluntad de Jehová, quiere decirnos, ya no es tiempo de que tú estés enlutado ni estés triste, ahora ha venido tu restauración, el tiempo de tu primavera llegó. Y cómo el Señor se va a vengar de todos nuestros enemigos y nos va a dar consuelo, y nos va a dar gloria, nos va a dar óleo de gozo, manto de alegría y seremos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, esto es lo que va a pasar al ir a buscar su justicia y su redención. Vamos a reedificar las ruinas antiguas, se van a levantar nuestros asolamientos primeros, o sea, en nuestro propósito va a volver a tomar forma. Se van a restaurar todo lo que fue arruinado en nuestra vida y los escombros de muchas generaciones, todo lo que pasó va a ser reedificado. Y entonces dice, los extranjeros apacentarán vuestras ovejas, o sea, vamos a tener gloria y vamos a vivir en tal productividad que incluso los extranjeros se va a dar cara vuelta, en vez de yo estar esclavizado, vamos a tener nosotros quienes nos ayuden y vamos a tener quienes nos ayuden a labrar nuestras viñas y vamos a ser llamados sacerdotes de Jehová y ministros de Dios y vamos a comer las riquezas de las naciones, las riquezas que hay en el reino celestial y vamos a ser sublimes con la gloria de Dios. Esto es lo que el Señor te está diciendo hoy, que ha venido a restaurarte. Empezamos con un lindo testimonio de cómo el Señor ha restaurado la herencia de nuestra hermana. Y ella está ahorita brincando de alegría, está gozosa, está gloriosa. Y esto es uno de los tantos recursos que le quiere dar de regreso. Pero así como ella está ahorita gloriosa, dando brincos de gozo por darle gracias al Señor, así es lo que quiere en la vida de cada una de las personas por las cuales nosotros vamos a interceder en las cortes y también por cada uno de nosotros. También nosotros estaremos dando gratitud porque vamos a ver su amor en acción a través de esto. Así que yo creo que ahí vamos a dejarlo. Vamos a bendecir al Señor y a darle gracias por esta revelación. Ok, aquí tenemos unas preguntas. dice, ¿cómo descubrimos lo que nuestros antepasados han hecho para poder presentar? Todo esto es a través de revelación. Vamos a tener que aprender a escuchar y a ver en el reino. Hoy precisamente ministramos a una amiga y éramos cuatro profetas, ¿verdad? Es el don de profecía, como yo les he hablado, tenemos que anhelarlo y pedirlo. Y el Señor empezó a mostrar cosas que hacían tanto sentido. Eh, la, la, la respuesta del Señor fue que el Señor mostró, sin que ella nos dijera nada, nos fue mostrando varias situaciones que habían pasado y el Señor va a revelar. Vamos a aprender a ver el libro de registros porque uno entra a la corte y pide el libro de registro de la persona. Pero esto lo vamos a ver más a detalle cuando ya veamos los bonos. Y es un siguiente libro que vamos a comprar, pero abrimos un libro y ahí están los registros personales de cada persona, los registros que están en la familia, los registros que están en las relaciones que tenemos, en los negocios, nuestros negocios y nuestros ministerios también tienen un registro. Y entonces el Señor va a revelar de manera sobrenatural
aquello con lo cual nosotros tenemos que lidiar. Así que damos gracias, vamos a orar. Señor, te bendecimos y te damos gracias, Padre amado, por este amor que tú nos muestras. Hoy quiero pedirte, Señor, porque a cada uno de nosotros nos habilites la capacidad para ver en las regiones celestes. Hoy vamos a hacer algo, vamos a declarar sobre nuestra visión espiritual y vamos a pedir que la sangre de Jesús hoy venga a activar nuestra visión espiritual. Muchos de nosotros ya somos videntes, pero necesitamos siempre más claridad. Así que vamos a orar de esta manera. Padre amado, yo te autorizo hoy para tomar como propiedad tuya mi visión espiritual. Señor Jesús, te entrego todos mis sentidos espirituales. Pido que con tu sangre poderosa tú me limpies de toda contaminación. Limpia mi visión espiritual. Limpia mi oído espiritual. Lo voy a decir despacio porque quiero que dejemos que el Espíritu Santo actúe a su ritmo con esta oración. Vamos ahorita a sentir cómo nuestros ojos reciben, yo lo que estoy viendo es agua, colirio. Señor Jesús, hoy yo acepto este colirio que está sanándome de mi ceguera espiritual. Te entrego mi vista y mi imaginación para que esto sirva para tus propósitos. Santifícame en esta área. Te entrego mi oír espiritual y pido que el viento de tu espíritu traiga sanidad a mi oído para poder escucharte con claridad. Te entrego mi olfato espiritual, que yo pueda oler el aroma del cielo y tu aroma. Sáname, Señor, en mi olfato. Te entrego mi gusto espiritual, que yo pueda sentir los sabores del reino. Tu palabra dice, gustad a Jehová y mira qué bueno es. Te lo entrego para que tú lo uses y para poder disfrutar de los sabores del reino. Te entrego mi tacto espiritual, que yo pueda sentir las texturas del cielo
te pueda sentir a ti y que uses mi tacto para tu obra. Santifica mis sentidos, Señor. Te entrego también mi percepción espiritual. Te pido que quites todo bloqueo que hay en mí, que me inhibe percibirte, escucharte y entenderte. Te entrego mi corazón y te pido que aumentes en mí el entendimiento espiritual, la sabiduría, el discernimiento, la revelación de ti, Padre amado, y de todo tu reino. Pido ángeles ministradores que vengan ahora a administrarme fuego celestial, que activen mi percepción de ti aún más. Gracias, Señor. Te bendigo y te alabo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Damos por terminada la clase, pero de nuevo, el que se quiera hacer alguna pregunta, nos quedamos un ratito más por si alguien tiene alguna preguntita y el que ya necesite ir a cenar o a servir a su familia, queda libre. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Lisette, buenas noches. Solo una pregunta. Ujú. Con esto, soy Lisette. Sí, Buenas tardes, Dios te bendiga y bendiga a todas. Solo quiero preguntarte algo. Yo en diferentes así ministraciones he visto que algunos líderes se remontan hasta Adán y Eva para cortar a veces maldiciones generacionales. ¿Tú qué opinas de esto? Totalmente válido, así se menciona, ¿sí? Porque así como nosotros heredamos desde Adán esa muerte espiritual, también hemos heredado muchas cosas. Entonces, parte del protocolo que yo no lo hacen todos, pero yo sí lo hago, Señor, te pido que cortes esta maldición generacional desde la mano de Dios, desde la generación de Adán hasta mis últimas generaciones para que todo, una maldición específica que el Señor esté mostrando sea cortada desde entonces. Es que miren, el Señor vino a restaurarnos por completo y él es vasto y es grande, así que tenemos que pedir en grande, ¿verdad? Que nuestro ADN sea completamente restaurado y sanado desde la mano de Adán, desde Adán. Ujú. Ok, muchas ¿Más? gracias. Ok, Marcela, ¿verdad? Liz, Sí, Liz, sí. mira, por ejemplo, cuando ya estamos ante las cortes, ante el juez justo, y él ya tiene el libro en nuestra vida, y digamos, él va a revelar, digamos, me puede decir, mira, por ejemplo, tú robaste tal año, o tú esto, el Eh, juez. Mira, en mi experiencia no lo hace así, sino que lo que hace es, por ejemplo, en el registro por ejemplo, va a decir la palabra robo, que es algo que el enemigo tiene contra nosotros. Entonces no va a decir porque probaste en este, sino que a mí, en lo personal, me ha mostrado el nombre del pecado con el cual se está acusando a la persona, no con fechas específicas. Ok, Pudiera hacerlo, pero, pero conmigo no ha pasado. no, ok, pero sí te lo va a decir el Sí, juez.
Sí, El más que juez, todo porque vamos a aprender a ver el libro de registros, entonces, digamos, ahí va a salir, hay robo, sobre todo en la página familiar, porque está la página personal y está la página familiar, entonces ahí es donde sale robo, división, traición, ¿verdad? Sale lo que ha habido en la familia y es el cielo el que te lo está revelando. Entonces, por eso es que tú tienes que tener la fe de un niño. Eso es algo que quiero también hacerlo una cosa muy importante. La fe, sin fe no podemos agradar a Dios. Tenemos que tener fe y la fe de un niño para esto. La fe es esencial porque esto es completamente algo espiritual y es el reino invisible. Recuérdense que el reino invisible es más real que el visible. Entonces es necesario que no dudemos y que simple y sencillamente lo hagamos todo por fe y le creamos al Padre. Aunque no estemos viendo nada, le creamos al Padre. Otra cosa es también la segunda cosa que el Señor nos dice es solo con amor. Si no tenemos amor y no lo estamos haciendo por amor, tampoco va a funcionar, porque el reino de los cielos se mueve por amor, porque Él nos ama y porque ama a las personas por las cuales estamos orando. Pero si nuestra motivación no es el amor, tampoco vamos a tener percepción ni el Señor va a colaborar con nosotros. Uh-huh. y también va a estar escrito lo de nuestras líneas generacionales, porque hay cosas que sabremos porque nos lo han contado o porque nos hemos enterado, pero Hay que tratar de no entrar con el alma y porque recordamos y porque supimos, ¿verdad? Sino que hay que esperar a que el Señor revele. Y por lo general revela, a menos de que, digamos, el Espíritu te traiga a colación, ay, mira, a mí me contaron esto, pero muchas veces van a ser cosas que nunca hemos oído, pero que por fe las vamos a creer, aunque jamás nos hayan contado eso. Les voy a dar un ejemplo. Una vez el Señor, cuando yo estaba orando por mis generaciones, el Señor me mostró algo terrible en mis generaciones desde España y que fueron hasta parte de la Inquisición. A mí nadie me ha contado eso, pero en 2 ocasiones yo tuve esa revelación, pedí perdón, lo clamé, me arrepentí en nombre de ellos y les digo que de verdad sentí una liberación en mí bastante fuerte. A mí nadie me contó, pero estaba en el registro. ¿Verdad? okay. Gracias. Liz, ¿puedo ¿Sí? preguntarte algo? Soy Marta Estela. Sí, Marta Estela. Y así en el caso mío, que el Señor me da sueños y que me muestra, ¿eso sirve o eso no sirve para las cortes? Sí, por supuesto. Ah, Los bueno. sueños son un instrumento poderosísimo. Muchas veces el Señor va a mostrar lo que el enemigo está haciendo o va a mostrar estrategias también en el cielo. Entonces son muy importantes los sueños, muy importantes. Los sueños, las revelaciones, las percepciones y las visiones que tenemos en el Espíritu son de mucha utilidad aquí. Amén. Gracias. Ok, estamos muy bien. Entonces, los bendigo. Aquí hay otro, te quiero contarles. Ok. Para la persona que me escribió, le contesto que sí, que por favor que me dé una llamadita. Bueno, los bendigo con todo mi corazón. Estamos entonces pendientes. Vamos a seguir, la siguiente semana vamos a ver las acusaciones y vamos a ir preparándonos más adelante para la segunda libro que es los bonos. Es muy importante porque así es como nosotros vamos a entrar para encontrar el registro del cielo. Así que, ¿qué más? Ahí los bendigo. Permítame un momentito. Espero que se haya escuchado. Permítame un ratito. Ok. Bueno, en estas estamos. Les mando un abrazo. Hasta la próxima semana entonces, ¿ok? Que Dios los bendiga. Gracias, Lizeth. Buen día. Gracias, Liz. Igualmente a ti, Dios te bendiciones. bendiga. Gracias, Muchas Liz. gracias a Que Dios te todas. bendiga mucho. Dios me bendiga. Gracias. Bendiciones. Buenas noches a todos. Chao, chao.